Estudios recientes realizados por la Universidad de Chile han demostrado que la falla de San Ramón tiene una extensión mucho mayor a lo que se pensaba. Son 50 kilómetros más de norte a sur, lo que abre nuevas perspectivas y temores, por supuesto, sobre lo que eso podría significar ante la eventualidad de un sismo y también cuáles debieran ser las medidas de prevención ante esa situación. Es lo que queremos conversar hoy con Gabriel Vargas, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia para hablar de un tema que surge cada cierto tiempo cuando hablamos de sismos en la región metropolitana y muchos temen, ¿no?, a esta famosa falla de San Ramón. ¿Hay razones para tener temor o hay que aprender a convivir con ella? Bueno, mucho gusto, Andrea, y muchas gracias por la invitación primero. Y yo diría que es más bien lo segundo. Lo que tenemos que aprender justamente es a convivir con este elemento de la naturaleza que en algún momento se va a volver a activar tal como lo ha hecho en el pasado de acuerdo a los registros geológicos que hemos estudiado y como también lo evidencia la gran cantidad de sismicidad que tenemos en la región metropolitana, en la cordillera principal, que ha revelado justamente el monitoreo sísmico que estamos realizando. Claro, ahora, ¿qué es exactamente una falla? Cuando hablamos de fallas geológicas, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces como que nos confundimos. Una falla es una ruptura, una fractura en la corteza en torno a la cual se acumula esfuerzo tectónico y cada cierto tiempo rompe generando un terremoto cortical, local, que es muy diferente a los terremotos de subducción, por ejemplo, que estamos acostumbrados a sentir o que son más frecuentes en nuestro territorio. Claro. ¿Y la falla de San Ramón es la más grande que hay en la región metropolitana? ¿Por qué es tan famosa, finalmente? Es la más cercana a Santiago y la que conlleva, por cierto, un mayor peligro desde el punto de vista de, ante una eventual activación de la falla de San Ramón, puede generar un terremoto importante de magnitud 7,2 a 7,5, de acuerdo a las estimaciones que hemos realizado, con ruptura en superficie, que eso en realidad es lo más importante y lo más de cuidado que debemos tener, puesto que, tal como se ha visto en otros casos históricos en el mundo, muy recientes también, cuando estas fallas rompen en superficie, pueden generar una dislocación del suelo del orden de metros, rompiendo y por lo tanto produciendo un desnivel muy importante que puede afectar justamente a la infraestructura. Es decir, los efectos de una falla por la superficialidad que tiene en el fondo es lo peligroso y lo que hay que tener en cuenta a la hora de adoptar ciertas medidas. Ahora, claro que sí. Tú mencionas algunos otros ejemplos recientes a nivel internacional, como cuáles podrían ser, como para tener ahí un punto de comparación. Hay ejemplos en fallas muy similares a la falla San Ramón, por ejemplo, el terremoto de 1999 en Chichí, en Taiwán, un terremoto de magnitud 7,6, una falla muy parecida a la falla San Ramón, que rompió a lo largo de 80 kilómetros y que generó desplazamientos de entre 2 y 9 metros en la superficie del suelo. Entonces, fue un efecto muy grande, con un gran daño muy localizado en torno a la falla. Claro. Otro ejemplo es el terremoto de Kaikoura, en Nueva Zelanda, el año 2016, muy reciente. Reciente eso. Sí, ese terremoto rompió a lo largo de 200 kilómetros de largo una falla y también generó desplazamientos muy importantes con elevaciones incluso hasta 8 metros en algunas localidades. Y todo eso ocurre en 20 segundos que dura este tipo de terremotos, Claro, que son muy muy cortos y muy intensos. Ahora, la falla de San Ramón siempre hemos sabido, al menos cuando se habla de que pasa por varias comunas de Santiago. Lo que ustedes investigaron, lo que ustedes estudiaron es que esta falla sería aún más grande, extensa de lo que teníamos considerado. ¿Qué efectos y, en el fondo, qué tan grande es el área que podría verse afectada en el caso de un sismo? Bueno, estas fallas primero son muy difíciles de estudiar y es la razón por la cual la evidencia de esta falla como un elemento activo, tectónico activo, es muy reciente, no es más allá de los años 2000, digamos. A pesar de que se sabía de su posible existencia ya durante el siglo XX, no es más allá de los 2000, del año 2000, en cuando evidenciamos que esta falla es una falla activa. Pero son muy difíciles de estudiar porque parte de ellas se encuentra expuesta y parte de ellas, una buena parte de ellas, se puede encontrar oculta, es decir, no llegan necesariamente a la superficie. Entonces la sismicidad ahí juega un rol muy importante, puesto que junto con la geología, la estructura cortical, como en el fondo cómo se constituye geológicamente el frente cordillerano, este maravilloso frontón con el que convivimos los santiaguinos, junto con todo eso nos evidencia la sismicidad
qué tanto se extiende esta estructura o no. Claro. Y lo que hemos encontrado justamente es que más allá de los ríos Maipo y Mapocho, donde nosotros ya la habíamos cartografiado, hay una sismicidad que es compatible con la falla que se extiende bastante más al sur. ¿Hacia qué sector? Como para hasta por lo menos la Angostura de Paine y un poco más allá. Entonces, bastante. Bastante más. Y eso es lo que tenemos que seguir estudiando. Tenemos que continuar con el monitoreo sísmico para que ese elemento, la sismicidad, nos pueda eventualmente dar mayores señales de la estructura geológica que estamos buscando. Claro, y lo importante de este tipo de información es utilizarla para tomar ciertas medidas de prevención frente a lo que puede llegar en cualquier momento, ¿no? Que es un sismo. Y en ese sentido, la pregunta es, Gabriel, ¿qué pasa con las zonas que están prácticamente sobre la falla y que actualmente tienen viviendas, tienen colegios, hospitales, tenemos de todo allí? Sí, mira, yo creo que planteas un tema que es muy serio justamente porque convivimos con un elemento que hoy día sabemos y hemos demostrado que se ha activado en el pasado y se va a volver a activar sin duda alguna que va a ocurrir un terremoto superficial, no sabemos cuándo. O sea, lo único que sabemos es que va a haber en algún momento un nuevo terremoto. Que ya ha pasado suficiente tiempo desde el último gran terremoto, que lo datamos en 8.000 años antes del presente. Un terremoto con ruptura en superficie. Mira, ¿qué es lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo? En California, donde también conviven con fallas activas en torno a la falla San Andrés. San Andrés, claro, famosa. Una tremenda falla. Pero hay otras fallas también. ¿No? La falla San Andrés no es una única falla, sino que es un sistema de fallas. Y hay otras fallas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en ese caso? Lo que han hecho es prohibir la construcción de cualquier infraestructura para destino humano inmediatamente sobre las fallas. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando estas fallas rompen la superficie es muy difícil que una infraestructura pueda soportar. Sin desmedro de eso, no se prohíbe la construcción, por ejemplo, inmediatamente al lado de la falla. Entonces, por una parte, hay un elemento que es bien preventivo en la dimensión que si se conoce que hay una falla activa, es posible entonces demostrar o que la falla no está activa o demostrar que está activa, y si se demuestra que está activa, entonces no se puede construir ninguna infraestructura justamente sobre la falla. Ahora, ¿uno tiene ese nivel de información, Gabriel? Es decir, uno sabe, por ejemplo, no sé, la falla, estoy inventando, pasa por tal avenida en tal comuna y en ese sector, entonces, en esa calle no debiera construirse. ¿Es así de exacta la información o uno tiene como claridad respecto al área? Se tiene claridad respecto al área porque es una cuestión de escala. Es una cuestión de escala a la cual tomamos, de información con la cual tomamos las decisiones, por ejemplo. Pero nosotros lo que hicimos el año 2012, gracias a un proyecto que realizamos para el MIMBU, justamente, para la Seremía del MIMBU, le entregamos la traza, es decir, la ubicación de la falla, en una franja de un ancho de 300 metros, que es una incertidumbre que es bastante aceptable para la escala de trabajo que hemos estado manejando, que es una escala más bien regional. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que en esa franja está de 300 metros, por ahí pasa la falla y que se puede precisar, sin duda, realizando estudios de mayor detalle cada vez, pero que eso puede depender de los trabajos que se realicen a escala comunal o incluso, por ejemplo, a escala de algún proyecto que quisiera realizarse o no en las inmediaciones de la falla. Y actualmente con esta información que ustedes tienen, ¿hay zonas que estén especialmente en riesgo? Que ustedes digan, ojo, que aquí hay, no sé, un colegio, por ejemplo, o un hospital. Sabemos que La Reina, está el centro nuclear, por ejemplo, de La Reina, si es que eventualmente podría ser un tema. ¿Esa información se maneja, se tiene, es pública? Mira, hemos estado trabajando afortunadamente en forma muy sinérgica con la ONEMI. Perfecto. Y la ONEMI está realizando también un trabajo ahí de cuantificar cuál es la infraestructura que está justo sobre la traza de la falla, cuántas casas, cuánta gente también vive inmediatamente sobre la franja esta que mencionaba que hemos definido, y también cuál es la infraestructura crítica. Entonces, por ahí también hemos tenido una reacción bien positiva de parte de la ONEMI en trabajar sinérgicamente en miras de una prevención ante una eventual activación de este objeto tectónico que es la falla San Ramón. Pero quisiera señalar otro aspecto también. Mencionaba el ejemplo de California, fíjate. Y una gran parte de la traza de la falla San Ramón, es decir, donde pasa la falla en superficie, está urbanizada. Y eso no se puede negar y tampoco se puede mirar hacia el lado. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué hacen en California? Una de las cosas que hacen es que la gente tiene derecho a saber dónde vive.
tiene derecho a conocer el riesgo y en función de eso aceptar o no el riesgo de habitar sobre eventualmente una falla activa. Por supuesto. Y cuando, por ejemplo, se transan, cuando hay inmobiliarias que quieren vender proyectos, por ejemplo, o que quieren desarrollar proyectos sobre trazas de fallas activas, están obligados a informar a la población que ese proyecto o esa casa está sobre una traza que parece de toda lógica. De una falla activa. Esas son cosas que deberíamos avanzar para nuestro parecer, puesto que se hace en otras partes del mundo y no entendemos por qué no se ha avanzado acá, siendo que están los elementos para poder De hacer. todas maneras, un llamado de atención ahí también, porque evidentemente es información que es clave y que cualquier persona que está adquiriendo una vivienda, como dices tú, debiera conocer, ¿no? Asumiendo, si es que quiere, eventualmente los riesgos que eso implica. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.